Aquí comienza Mano a Mano con Montserrat. Octavo año, nominado los premios Martín Fierro Digital a Mejor Conducción y Mejor Producción. 7 años en radio, ahora en streaming. Conduce Alfredo Montserrat. Locución Marita Monteleone. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvimos después de una semana, los extrañábamos. Programa número 357, octava temporada. Nos pueden ver por nuestro canal de YouTube. Lo están viendo, ¿eh? Lo están viendo seguramente. Nuestro canal de YouTube ya saben, ustedes lo están viendo ahí. Y el que no sabe, ustedes le dicen Alfredo Montserrat, @Alfredo Montserrat, y ahí encuentran todos los programas y más este ahora que vamos a hacer hoy. Y también le queremos pedir que se suscriban a nuestro canal, ¿eh? Es fácil, no cobran nada, por lo menos creo que no se cobra nada. A mí no me pagan nada, así que ustedes se pueden suscribir y gratarola. En la producción comercial, Hugo Álvarez Rey. En la producción y dirección general, Nano Montserrat. Nuestro invitado de hoy nació un 28 de marzo en Buenos Aires. Es dramaturgo, actor y director teatral. Comenzó muy joven en la profesión actoral. Sus maestros fueron Pedro Aleandro, Raúl Serrano y Augusto Fernández. En la dramaturgia fue discípulo de Ricardo Monti y Mauricio Cartún, nada más y nada menos. Ha estado nominado como actor a los premios Florencio Sánchez y María Guerrero como mejor actor, ¿eh? Como dramaturgo ha recibido el premio Argentores, premio del Instituto Nacional de Teatro, premio Trinidad Guevara, entre otros. Son muchísimos los premios que ha recibido. A comienzo de este año estrenó la obra Macedonio en el Teatro Payró, que estuvo en cartel hasta hace muy poco, durante varios meses, creo que 7 u 8 meses. Ya no puede hablar ahora, pero ya nos va a decir. Y en el próximo 2025, que ya se acerca, volverán al mismo teatro y de eso también vamos a hablar. Hablaremos de su historia, de su vida, de sus amores también. No sé si lo ha tenido muchos amores, pero bueno, vamos a meterle también. Bueno, vamos a recibir, somos poco acá, vamos a recibir con un fuerte aplauso a un amigo, el señor Enrique Papatino. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. Che, gracias por haber venido. No, gracias Vamos a a hacer vos un por brindis. invitarme. Chin, Salud. Chin, chin, ¿eh? Chin, chin. Bueno, bienvenido, Enrique. Sos un hombre con mucho talento. Yo te conozco de toda la vida, tus comienzos. Sí, nos Vos- conocemos vos- hace Vos actuabas y yo era muy chiquito. más años de los que estamos en condiciones de confesar. Sí, yo era más chico que vos, pero bueno. Bueno, no, yo empiezo a hablar fuera de lo que tengo acá y ya me voy para el diablo. Bueno, como dije, sos muy talentoso en esta profesión como actor, director y dramaturgo. Contame cómo te iniciás y a qué edad empezás a trabajar. Creo que no has hecho otra cosa más que ser actor, ahora autor, director Sí, también. hice más cosas, pero son esas con las que me gustaría, por las que me gustaría ser recordado, ¿no? Yo empecé muy chico porque mi padre, a quien conociste, Sí, claro. Víctor Papatino, era actor y bueno, de chiquito me llevó de la mano a los talleres que tomaba con Pedro Aleandro. ¿Estaba en la calle San Luis? En la calle San Luis, Sí, sí. en el Teatro Escuela Argentino. Sí, yo estuve por ahí en la época del Y proceso. sin darme cuenta empecé a formar parte de los grupos y a tomar clases de alguna forma, ¿no? Y bueno, ya desde muy chiquito, esto también se sumó a que mi viejo era un coleccionista de fotos de cine. Esto lo llevó en el año 69 a ganar un premio en televisión, en el programa antecesor de Odol Pregunta, ¿no? Fue un momento muy importante, ¿no? Yo ¿Qué era muy te chiquito, parece? pero él era un fanático del cine y coleccionaba fotos. Entonces yo estaba muy relacionado con el cine desde muy chiquitito y con el teatro a causa de él. Él después trabajó como acomodador de cine y como boletero de cine. Es decir, yo estaba en el ámbito de la actuación todo el tiempo y hubo un momento en donde, bueno, empecé a preocuparme por saber qué quería hacer realmente y ahí empecé a estudiar de manera más ecléctica, ¿no?
Fui actor durante muchos años, exclusivamente eso, y ya la, eh, durante el periodo en que solamente actuaba, como le pasa a la mayor parte de los actores, te cae dirigir en algún momento, y lentamente empecé a descubrir que en los grupos hacían falta textos que no había, porque de pronto tenía grupos de 4 hombres y 18 mujeres, y no hay textos para esa cantidad. Cuando das Claro. clases te pasa eso, y entonces ahí fue donde empecé a meter mano en las obras, destruyéndolas, hasta que era mayor el material que producía original que el que estaba adaptando, y ese fue el principio de la dramaturgia. No fue intencional, yo no tuve nunca intenciones de transformarme en dramaturgo. De hecho, en el año 84 hicimos Amarillo de Carlos Somigliana Sí, en La sí. Manzana de las Luces, te debes acordar de ese momento, y vino Somigliana. Y hicimos muy buenas migas con él, todo el elenco, ¿no? Y a mí me daba mucha admiración ese texto y que hubiera alguien que fuera capaz de producirlo. Pero también me causaba una gran extrañeza que alguien no quisiera subir al escenario a decir todo eso. Es decir, no me imaginaba, Animarse. pero no me imaginaba cómo alguien podía no disfrutar del hecho de decir las palabras, de transformar las palabras en acción, de jugarse con el cuerpo, de tener en definitiva, lo que es el actor, ¿no? De poner la carne al asador de esa forma, jugarse. Y nunca me imaginé que con el tiempo me pasaría a mí. Es decir, yo optaría por escribir y no por actuar, a pesar de que la actuación forma parte de mi ADN. Pero que yo comprendería lo que hacía Somigliana y terminar haciendo lo mismo, ¿no? Dedicándome todo el tiempo a tratar de crear esos mundos, mucho más que a reproducirlos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy joven entonces. Bueno, háblame de Macedonio Fernández, háblame de Macedonio, que es la obra, y Fernández, por supuesto. Macedonio Fernández es un escritor muy interesante porque la mayor parte de la gente lo conoce de nombre, no ha tenido acceso a sus textos por varias causas. Hay muy poco, Era muy especial también, ¿no? claro, hay pocos textos de Macedonio y los textos que hay son bastante herméticos. Entonces, da la impresión cuando lo leemos más en profundidad que nos está tomando un poco el pelo. Y eso es divertido de leer. Pero claro, es más difícil encontrar una obra en el sentido de, bueno, me gusta, como hay una obra en Cortázar, como hay una obra en Marechal, como hay una obra en Mallea, una obra, ¿no? Sino que son como salpicones de cosas que muchas veces son muy divertidas por el estricto sentido del humor, del ingenio indirecto, de la tomada de pelo. Y por el otro lado tiene un contenido poético que es muy potente, pero muy indirecto. Entonces es un tipo inasible. Así todo se ha ganado fama porque Macedonio Fernández hay centros culturales, hay asociaciones, hay grupos, hay un montón. La palabra Macedonio la reunimos con Macedonio Fernández y casi todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de Sí, él. sí, claro. Entonces, hace muchos años, Enrique de Acal, con quien yo trabajé mucho, hace muchos años, muchos, me dijo, habría que hacer algo sobre Macedonio Fernández. Sí, claro, bueno, sí, como si fuera a soplar y hacer botella. Le digo, sí, claro, también habría que... Bueno, entonces con el tiempo empezó a suceder que él insistía cada vez más y a lo largo de los años, bueno, me traía material, me traía ejemplares de la revista Crisis, me traía algún tomo de esos que publicaba hace años el Centro Editor de América Latina sobre obras de Macedonio y yo lo iba junando cada vez más, pero no sabía muy bien cómo mezclarme con eso, hasta que finalmente haciendo El viento escribe, en el año 2017, 2018, eh, estábamos haciéndolo con Víctor Hugo Vieira. Sí. Y un día me dijo, míralo, eh, refiriéndose al Chango Vieira, míralo, ¿no es Macedonio Fernández? Y entonces, no sé si porque resultó finalmente inspirador o para que se dejara de hablarme del tema, me puse con Macedonio y surgió un texto extraño porque
Cuando vos te pones a escribir una obra, lo primero que pensás es cuál es el gancho de esto. ¿Por qué alguien se va a sentar a escuchar esto? Vos cuando propones un espectáculo teatral, siempre tenés que instalar la noción del espectador en fuga. Lo último que hizo el espectador por vos es sentarse ahí. Claro. A partir de ese momento se está yendo. ¿De qué manera lo retenés? Entonces hace falta como tirarle una red en donde le pase algo al espectador o entienda alguna clase de interlocución que solamente él pueda detectar o se sienta intrigado o sienta que existe un suspenso, sienta que hay una pregunta que necesita formularse o responderse, alguna cosa. Y entonces había un hecho dentro de todo lo que había estudiado de Macedonio que me parecía que podía ser esa red, que es a Macedonio no le gustaban los libros. Eso sí que es una locura. Claro, Un un escritor al que escritor no que le no le guste. gustan los libros. Claro. Entonces digo, a partir de ahí, digo, puede ser, el tipo no quiere publicar, se niega a publicar. Bueno, vamos a meter un tipo que lo quiera obligar a publicar y de qué maneras indirectas, humorísticas y demás este tipo quiera zafar de ese. Ese fue el comienzo. Después, como pasa con toda obra, se va complicando, va trazándote caminos la obra y te aparecen instancias que tenés que perseguir para continuarla, ¿no? Sí, sí. Está muy bien escrita la obra, muy bien interpretada. Yo vi la última función y la verdad que estaba lleno el teatro y además la gente, el aplauso y creo que le fue muy bien durante Sí, sí, esa nos ha función. ido muy bien. La gente se entusiasmó mucho con la obra, con lo que sucede entre los personajes y con la figura de Macedonio. Fue Está un, muy bien interpretado Bueno, Jorge Capusotto se hizo cargo del Macedonio, lo construyó para él y para el público. Y pasa esto, esta especie de identificación que ocurre muchas veces cuando ves una película sobre un personaje. Yo nunca me voy a olvidar que hay una película creo que de Beda do Campo, que se llama Los Amores de Kafka. Espero que sea de él, Ah, no sí, sí, equivocarme. ya sé cuál es. Y Marrale hacía de Kafka. No hay nada más diferente físicamente, caracterológicamente, entre la foto que vos ves de Kafka y Claro, Jorge Marrale, Jorge, sí. hace 25 años, 30, ¿no? Pero bueno, Jorge Marrale era una especie de típico rostro de galán en ese momento, con alguna variación, un rubión con ojos celestes, qué sé yo, y Kafka era un flaquito, negrito, es decir, y flaquito además, era completamente lo contrario. Y a los 20 minutos de esa película, que para mí es una película que merece ser vista, Marrale era Kafka. Marrale era Kafka. Bueno, algo sucede así. No es que sea tan diferente Jorge Capusotto de Macedonio, pero es bastante diferente. Pero él lo hizo, lo construye. Vos te vas del teatro con la imagen de Macedonio y la imagen es la de Jorge. Sí, sí. Aparte un Eh, hombre grande con ese texto que es maravilloso y habla permanentemente, no se mueve del escenario. sí, sí, bueno, razón por la cual los actores tienden a odiarme, ¿no? Por la cantidad de Sí, texto no, no, que... aparte es muy difícil Pero, porque no es un pero texto bueno, lo ha cotidiano. hecho suyo de una manera muy particular, porque lo- le ha encontrado incluso muchos sentidos que complementaban o que mejoraban lo que yo había propuesto. Y nombrar el Sí, elenco, ¿sigue bueno, el sí, mismo sí, elenco? el mismo elenco. Bueno, el personaje del escritor que viene a verlo, que se llama Gómez, Pobre tipo porque el otro lo rechaza. hasta que él le encuentra la vuelta, ¿no? Es Gómez, lo hace Marcelo Sánchez, que no solamente es un gran actor y un gran amigo, sino además es el responsable de que yo haya empezado a escribir teatro de manera Ah, mira. profesional. Porque cuando yo estaba paveando con estas cosas de, bueno, escribir para los elencos que había que abastecerlos, porque los elencos de alumnos, él me dijo un día, quiero que me escribas una obra sobre los hermanos de Discépolo. Yo dije, sí, ¿por qué me decís a mí que...? No, 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 yo quiero que la escribas vos, yo no escribo teatro. ¿Qué no escribís teatro? Si ahí dale, me lo vas a escribir, me insistió, la escribí. No es una obra que yo apruebe actualmente, creo que es una obra llena de errores, pero sí fue la primera que se estrenó. Son muy exigentes vos, ¿no?
como autor. Supongo que todos lo somos en Sí, cierta sí, medida, ¿no? Hay determinadas cosas. ¿Quién no está arrepentido de algunas cosas de su Sí, sí, pasado, sí, ¿no? sí. De algunos laburos. Claro, ¿quién no cambiaría algunas cosas si pudiera? Bueno, yo creo que esa obra hoy la escribiría totalmente de otra forma. Bueno, y O dale. le propondría otro tema, qué sé yo, pero no viene al caso. El caso es que fue la primera profesional y el responsable fue Marcelo, y con quien me une una amistad de muchísimos años. Y tengo el honor de que él además esté acá haciendo, porque él se luce abiertamente y además le sirve los platos a Macedonio. Claro. Hace la participación exacta para que el lucimiento de Jorge sea mayor. Y además él tiene unos momentos adorables y absolutamente graciosos. Y bueno, Y la actriz está muy bien. y como contrapartida viene el asunto de que si hay algo que no con, que él está tratando de descubrir, eh, y finalmente descubre, es que el punto donde hace agua Macedonio Fernández es en la expresión del amor. Y eso lo descubre este tal Gómez. Y entonces a partir del momento en que lo descubre, lo fuerza a que le haga lugar en su vida, en su palabra, aunque sea, a su casera, que es la persona que lo está obsesionando. Está muy bien la actriz, muy bien. Ella es Beatriz dos Santos, que es una actriz deliciosa, además de una persona adorable. Y es alguien que te convence con su ternura desde el segundo uno, Sí. de para dónde tienen que ir las cosas. Te convence a vos, lo convence a Macedonio, los convence a Sí, el todos. público se engancha mucho. Y es notable lo que le pasa al público con ese personaje. Y además hay dos jóvenes también, hay un joven que toca la guitarra y hay una chica muy joven también que hace como la apertura de todo. Exacto, sucedió en los Y lo ensayos hace muy algo bien eso. muy interesante, y es que Nombrarlos también. sí, sí, durante los ensayos hacía falta una guitarra mejor de lo que lo toca Jorge, que la aprendió a tocar para esto. Pero, bueno, la música que es de Pablo Dacal, bueno, era preferible que lo ejecutara alguien que tocara un poco mejor la guitarra. Y el asistente de dirección, Tomás Alcántara Acevedo, toca la guitarra. Y además se dio la circunstancia de que la asistente de dirección, porque son dos, Cheche Ramírez, podía abrir y cerrar el espectáculo con la clásica historia de que hay que pagar los teléfonos y demás, pero darle a eso algo más, que es lo siguiente: si en Macedonio no quería publicar, entonces nosotros tampoco, no publicamos el programa, lo decimos. Claro. Entonces ella lo que hace es decir el programa como hacen en algunas películas, por ejemplo Orson Welles en Otelo, no hay títulos, los dice él, los dice. Bueno, hicimos lo mismo, es decir, no publicamos el programa, lo dice en vivo Cheche, y lo hace con una gracia y con una simpatía tal que ella Y tiene muy buena dicción suele tener aplausos de entrada, Sí. ella sola. Y entonces ella abre con la luz el espacio escénico y también lo cierra. Entonces estas dos patas resultaron muy interesantes para conformar el terceto de actores, y se transformó en un quinteto. Y esto es algo que surgió de los ensayos, surgió Bueno. o de la cabeza de Dacal o de los actores o de la dinámica del trabajo, ¿no? Bueno, el director, ¿Cuándo vuelven? Bueno, la dirección es de Enrique Enrique Dacal. Dacal, que fue el responsable desde hace 20 años de picotearme la cabeza con que escribiera algo sobre Macedonio. Bueno, y esto vuelve en la segunda semana de febrero en el Pairó, ¿no? Continuamos ahí y vamos adelante todo lo que se pueda con esto. Muy bien, después antes de despedirte, vamos a volver a hablar Ok. de Macedonio para que vayan a verla. ¿Contamos quién me viste? Agustino, la evolución de la elegancia. Avenida Santa Fe, 1549, Recoleta, Buenos Aires. Bueno, vamos a hacer otro brindis. ¿Estás cómodo? Adelante, comodísimo. Chinchi. Decime, ¿de qué te arrepentís? ¿De lo que hiciste o de lo que no hiciste?
En todo, en la vida, en lo laboral, bueno. Sí, me arrepiento, supongo, de varias cosas que hice y de varias cosas que no hice. Es bastante difícil encontrar un ejemplo, ¿no? Pero sí tengo cosas que estimo que debía haber hecho cuando era más joven y que no alcancé a hacer. Yo tuve una pequeña gira europea, un pequeño momento europeo entre el 99 y el 2001, y hay unas cuantas cosas que no me atreví a hacer en ese momento y que probablemente hubieran resultado en trabajos interesantes, ¿no? De esas cosas me arrepiento, de cosas, en cuanto a cosas que no hice. Y cosas que hice, ¿quién no las tiene? Hay, eh, hay algunos espectáculos que acepté hacer y creo que fue un error, en distintos roles, esencialmente en el de actor, que hay ciertas búsquedas que hice en determinado momento creyendo o siguiendo la corriente, ¿no? Entonces, yo formé parte de lo que le pasa a todos los actores del mundo, de tratar de buscar los castings y buscar, perseguir a los productores y ver si Canal La 13 quería televisión. fulano, y eso era desgastante y muy, eh, muy poco honorable, ¿no? Pero bueno, hay quien se lo puede aguantar y además obtiene resultados y obtiene buenos resultados. Y a mí eso me resultó desgastante, me hirió de alguna forma, ¿no? Bueno, pero de eso también se aprende. Por supuesto. Y hay otra cosa que a mí me pasó, que es, yo estuve muy ligado a la ópera como cantante, y yo no encontré la manera de cantar bien. Yo cantaba, pero no encontré la manera de llegar a estar en el primer nivel. Eh, y, y entonces lo dejé por eso, lo dejé porque me daba cuenta de que nunca iba a ser lo suficientemente bueno. Bueno, pero también eso, Y eso sirve porque te diste cuenta y si no hubieses a lo mejor sufrido es posible. si lo encarabas Es posible, como lo encara pero, otra gente. pero quién sabe si no fue una cuestión de no haber hecho los esfuerzos necesarios, de no haber buscado incansablemente a las personas indicadas. Eso no lo sabré. Pero Muy bueno, bien. ocurrió así. ¿Quién sos, Papatino? Y soy una persona que le gusta mucho la interlocución. Entonces, en todos los ámbitos, me gustan mucho las conversaciones. Me gusta cuando en las conversaciones se instalan cosas inesperadas y creativas. Y eso creo que es la base de todo lo demás. El teatro también es una interlocución, aunque el público no habla, es una interlocución entre el autor y el espectador y tiene esos intermediarios milagrosos que son los actores, el director, el equipo técnico y que construyen esa interlocución. Y creo que otros ámbitos del arte que me atraen de la misma forma, como el cine, como la música, son también formas de conversación. Entonces me parece que soy un tipo devoto de la conversación o de la interlocución en sus más variadas formas. Bien, bien. Bueno, esto hay que hacerlo porque si no, no hay programa. Sí. Nuestro equipo de mano a mano se atiende en Sapiens Barbería, que está en la calle Bulnes 789 en Cava. Hay que comunicarse al 11-2286-5606. Saludamos a su dueño, Tomás Busto, que también nos atiende a todos. Todos fueron, ¿no? ¿Ya? Sí, bueno, sí, están contentos, fueron. Vemos el tape. Bueno, volvimos, seguimos porque tengo muchas preguntas para hacerte. ¿A quién le pedirías explicaciones, Papatino? Acá vamos de una pregunta a la otra, es como una charla de carreta, ¿no? Va a pasar lo que sucede siempre, es que me voy a acordar de la respuesta correcta cuando esté a varias cuadras de aquí, ¿no? Bueno, llamá y después venís otro día.
Supongo que a varias personas les pediría explicaciones. Hay dos o tres seguro. Les pediría explicaciones sobre algunas cosas que hicieron y que yo no entiendo al menos. La forma piadosa de verlo es que no las entiendo. Estás a tiempo por ahí, o ya no vale la En pena. algún caso no. En algún caso ya no. Decime, ¿cuál es el sentido que más te gusta? Supongo que el oído. Creo que es un sentido subvalorado y que tiene la posibilidad de que los demás sentidos funcionen bien. Me acuerdo que en una ocasión me dijo un actor muy importante, me dijo, la verdadera forma de actuar es usar bien el oído. Y me di cuenta de que era totalmente cierto, rememorando lo que uno tiene que hacer, ¿no? Eh, es, bueno, dar los pies correctamente, saber cuál es tu momento de hacer la pausa o cuál no. Me di cuenta que hasta escribo con el oído. Es decir, yo necesito escuchar lo que está ocurriendo ahí. Creo que el sentido que prefiero es ese. ¿Y el que menos te agrada? Yo no despreciaría ninguno. Eh, Los ruidos de las ambulancias cuando pasan. lo que pasa es que todos los sentidos, hay cosas lindas de ver y de no ver, y feas de ver, cosas lindas de oír y feas de oír. Le pasa a todos los sentidos. Pero no hay un sentido así como hay un sentido que pongo por delante de los otros son muy buenos y fieles acompañantes. No, no, no echaría tierra sobre ninguno. ¿Tu asignatura pendiente? Supongo que la ópera. La ópera, te quedó La ahí. ópera. Yo dirigí ópera en el año 94 y traté de hacerlo en el año 2000 en Italia. Y ahí es donde eso forma parte de la respuesta anterior. Yo no me sentí cómodo y a pesar de que yo dominaba el idioma, no me sentí cómodo con la forma de vivir de los italianos, con la forma de ser de los italianos. Y a pesar de que tenía posibilidades de continuar, yo decidí volver porque no era mi casa esa. Pero quedó pendiente también continuarlo aquí. Y después está eso se liga con la otra situación. Yo soy una persona bastante hogareña y, una carrera internacional es lo contrario de una personalidad hogareña. Entonces, también era difícil por esa razón. Entonces, a pesar de que es una asignatura pendiente, sé que cumplirla conlleva esfuerzos que no sé si puedo hacer o si estoy en condiciones de hacer, porque no es lo mismo la ópera que el teatro. No, La claro. ópera es un arte necesariamente internacional, porque se hace en distintos teatros, se hace pocas funciones cada vez, Y además se estudia permanentemente. por eso se hace con todo, ¿eh? Se hace con todo. Para escribir hay que estudiar, para Claro. actuar hay que estudiar. Yo conozco, actualmente estoy en contacto con actores que están permanentemente estudiando y ese es el secreto para que las cosas les salgan como les salen. No es que hay unas cosas que requieren más estudio que otras. Y por supuesto escribir requiere mucho de eso, porque uno no está escribiendo solamente en el momento en el que escribe. Está escribiendo hasta cuando ve una película, hasta cuando ve un videíto en YouTube, hasta cuando ve una entrevista. Es decir, hay un montón de cosas que ponen en movimiento la maquinaria ¿Y de la cómo las vas escritura. guardando esas cosas de cada lugar? ¿Las anotás? ¿Te quedan A veces anotando, anotando, haciendo no? apuntes, a veces haciendo llamadas, a veces guardando determinados artículos o haciendo llamadas a determinados videos o recordar determinadas escenas de determinadas películas o películas que me hacen películas o programas, lo que fuera, que me hacen acordar de algo que había olvidado, entonces anoto ese algo que me había olvidado. Hay veces en que me pasan los semáforos. Estoy manejando y me acuerdo, es verdad que me acuerdo de algo y en el semáforo me grabo un audio, porque me acuerdo de algo que hacía mucho tiempo que había olvidado. Es decir, esto es como hacía Woody Allen. Woody Allen, cuando termina una película, no sé si seguirá dirigiendo después de la última, ¿no? Pero vamos a suponer que sí. Él termina una película
mientras se está haciendo la película, cada pavada que se le ocurre, la anota en un papelito y se la pone en el bolsillo. Claro. Y cuando La llega a la pasta casa, limpio. cuando llega a la casa la tira en la mesita de luz, en el cajón de la mesita de luz. Y eso hace durante toda la película. Cuando termina la película, la edita y ya está en postproducción, agarra el cajón y lo vuelca arriba de la mesa. Saca el cajón y entonces se empieza a abrir los papelitos y a juntarlos sobre la mesa. Eso solo ya es un mapa. Eso ya es un mapa del tesoro. El hecho de que haya un montón de frases o de ideas distribuidas, yo me lo imagino así, distribuidas sobre la mesa. Entonces empieza a decir este con este, y este con este otro, y este con este. Lo cuenta él en un libro. Y a lo mejor hay un montón de esos que no sirven para nada, o vuelven al cajón o quedan en otro cajón, pero hay dos que hicieron un apareamiento, hicieron un binomio fantástico, y entre esos dos se empieza a crear la nueva posibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Que se le ocurrió ahí? No, estuvo trabajando un montón de tiempo, sí. y aparte estuvo haciendo uso del azar, y eso es algo extraordinario. Es el azar, como decía Francis Bacon, que pintaba haciendo manchas y lo que buscaba eran los crucifijos. Entonces buscaba hasta que encontraba con las manchas que tiraba él, entre su azar encontraba el crucifijo. Entonces un amigo le decía, y sí, pero si viene la portera y te tira la mancha, es lo mismo, si está tirando... No, porque ese sería el azar de mi portera. Claro. Y lo que va a crear el crucifijo es mi azar. Y esto es así, es decir, es el azar de las cosas que te ocurren a vos, que no es cualquier azar, es tu azar. Entonces hasta el azar interviene, el error creativo, vos querés hacer una cosa y te sale otra que es mucho mejor, por error. Hasta eso interviene en la creación. Pero como puedes notar, todo esto es mucho trabajo. No es el asunto de decir, bueno, nadie está inspirado por algo divino y entonces todo te sale redondo, no. Incluso los grandes maestros de la historia, los grandes genios de la historia, han tenido un trabajo previo, aunque fuera en su cabeza, para poder volcar las cosas tan claramente al final. Pero el trabajo es indispensable. Muy bien, muy bien. Muy interesante lo que estamos hablando. Estás hablando vos, hoy vas a hablar todo vos. Vamos al restaurante San Clemente. Vamos, San Clemente, el tuyo. The Original Saloon, restaurante, comidas caseras, resto, delivery, teléfono 11 34 53 44 21, calle 1, número 2323, San Clemente del Tuyú, Argentina. Bueno, seguimos. Vamos de una pregunta a la otra acá, ¿no? ¿Qué pensás de las parejas abiertas? Vos hace mucho tiempo que estás en pareja, ¿no? Casado. Y No sé, yo tengo una pareja estable, de toda la vida. sí, Yo, no es de toda la vida, pero pero prácticamente. Yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera y tiene que hacer lo que quiere. Cada uno debe ser fiel a lo que siente y a lo que piensa en definitiva, a la construcción que le permitió su propia historia y su propio destino. Debe ser fiel a eso. Entonces, si su destino y su manera de ver la vida le dictó que su pareja fuera estable, tiene que hacer eso. Y si le dictó que no, también tiene que hacer eso otro. Yo no creo que pueda ponerme en la cabeza de nadie y ni creo que haya un canon que deba respetarse sin dejar de lado algo precioso, porque todos se pierden de algo si hacen lo que no creen correcto. muy bien. ¿Te lleva mucho tiempo escribir una obra? A veces lleva, ¿Cómo haces? O sea, contate algo. un poco conté, a veces lleva, hay que dividir, escribir, redactar la obra, es decir, Claro, poner primero lo que los personajes eso. dicen y lo que le ocurre en la escena, eso de la creación de la obra. Por ejemplo, tengo distintos ejemplos. Macedonio es uno de los ejemplos. A pesar de que yo no me puse a trabajar fuertemente hasta determinado momento, estuve mucho tiempo pensando en el asunto porque tenía alguien que me insistía para que pensara en el asunto. Entonces, eso me llevó a ir leyendo a Macedonio a lo largo del tiempo y a decirme, no se puede escribir una obra sobre esto, ¿no? Yo no puedo, no se me ocurre cómo escribir una obra sobre esto. Y seguía leyendo. Es decir, todo ese acopio de material
siguió ocurriendo. Entonces no es justo decir que yo la obra la escribí en 3 meses, que es el tiempo que tardé en redactarla, porque estuve leyendo y trabajando los 20 años anteriores. Entonces a veces es difícil responder la pregunta. Hay casos en donde es más concreto, porque llega o la idea o la posibilidad o la imagen, y desde ahí hasta que se completa la obra pasa una cantidad de tiempo. Ese tiempo es más fácil de medir. Pero hay otros casos en donde la idea te está dando vueltas un montón de tiempo y la redacción final no lleva tanto tiempo, pero sí cómo esa idea estuvo trabajando, esa imagen estuvo trabajando en tu interior durante mucho tiempo, ¿no? La mayor parte de las veces a mí me pasa eso. Hay algo que está dando vueltas años. Y sos de corregir también, ¿no? De volver Sí, atrás. claro, sí, sí. Sí, yo corrijo permanentemente. Yo creo que la obra deja de corregirse cuando se estrena. Si no, seguiría. Porque también la continuidad de los personajes. Incluso después del estreno también hay corrección. También arreglás, también Sí. haces algo. Sí, o veo cosas que la mejoran. Veo cosas que la mejoran. Los actores a veces le encuentran el sentido final a la obra. Le encuentran el sentido final a pasajes de la obra. Vos sos un director teatral que permite que los actores también aporten. Yo trabajé poco como director, pero yo creo que ese es el secreto. El secreto es que el aporte, que la escena sea un conjunto de proposiciones y de imágenes que tengan una dirección. Por eso se llama dirigir. Es decir, darle dirección a las cosas que están ocurriendo, a lo que está ocurriendo por el texto, a lo que está ocurriendo con los actores, hasta lo que está ocurriendo en el espacio, a lo que está proponiendo el coreógrafo si lo hay, a lo que está proponiendo el músico si lo hay, darle dirección, es decir, poner todo eso montarlo sobre un solo riel. Eso es dirigir. Es encontrar el punto en donde todas las distintas partes tienen un solo sentido. Muy bien. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? ¿Vos ves de ahí hasta acá? ¿Puedes leer? No. Ah, no, pues veo que apuntás mucho ahí. Digo, está No, copiando. tengo muy mala Está vista. copiando. No, y aparte de ahí solo están las preguntas. Estaba hasta al revés. Tan solo las preguntas. Si tuvieran las respuestas, podría machetearme. ¿Qué es lo peor que me pueden decir? No lo sé. Hay varias cosas muy graves que me podrían decir. Una es que me he mentido a mí mismo y no me di cuenta. A pesar de que es un descubrimiento favorable, descubrir que uno se ha mentido. Sí, pero ¿cómo te lo puede decir el otro? Bueno, tiene que ser alguien que te Y conoce generalmente mucho. cuando alguien te dice eso es Te porque, conoce mucho. porque entiende que estás haciendo algo y por supuesto lo vas a negar y vas a creer que está equivocado, ¿no? Hasta que cuando vos descubrís que te has mentido a vos mismo y que alguien lo descubrió por vos, supongo que es algo grave de escuchar. Por supuesto que podemos hablar de miles de cosas que sería horrible escuchar, pero estoy tratando de encontrar una que realmente me conmovería, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Para la próxima, por ahí te... Para la próxima me estudio alguna, te traigo una terrible, claro. ¿Quién es el máximo héroe de nuestra historia para vos? De nuestra historia Historia, como la país, historia del país o de... Manuel Belgrano. Ujú. Manuel Belgrano, junto con otros cuantos, ¿eh? Manuel Belgrano es un hombre que ha perdido que ha sido maltratado por la historia Es cierto, ha sido muy maltratado. como Belgrano. consecuencia de uno de los peores de nuestra historia, que es Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, cuando se cargó la responsabilidad de crear un país, de crear una historia para su país y demás, hizo algunas barbaridades como designar a un hombre que tenía la intención de crear los Estados Unidos de América del Sur, junto con Bolívar, que es San Martín, lo transformó en padre de la patria, de esta patria, una patria que no existía, ¿no? La Argentina no existía. Es decir, cuando él forjó finalmente el término y los límites de la Argentina, lo agarró a San Martín del pasado y lo puso ahí.
Esa es una de las barbaridades, en un libro apasionante de 4 tomos que se llama Historia del General San Martín, de Mitre, que recomiendo leer, a pesar de que todo lo que dice es una barbaridad. Y después escribió una historia de Belgrano, donde lo reduce al creador de nuestra bandera. Belgrano fue un economista y un educador extraordinario, con conocimientos de proporciones ecuménicas, y que además pensó el país, al igual que lo pensaron después los otros, lo pensó Mitre, lo pensó Roca, ¿no? Pero lo pensó de otra forma, lo pensó imitando de alguna forma lo que había ocurrido en los primeros países que se habían liberado digamos, en el caso de Estados Unidos, de la corona inglesa. Y lo empezó a pensar de esa manera, viendo cuál era la mejor forma para llegar a la Constitución, viendo cuál era la mejor forma para educar, la mejor forma para manejar los fondos. Y por lo tanto fue una figura importantísima. Fue militar sin tener formación militar, porque fue necesario en determinado momento en el norte, y el tipo fue sin formación militar a conducir al ejército San Martín, que era un hombre con una formación militar extraordinaria, dijo que era el mejor hombre que había visto al frente de un ejército. Es decir, Belgrano fue una persona que se formó en cosas de lo más increíbles con un solo objetivo, que es llevar adelante nuestra nación. Y así fue tratado como esa cantidad de héroes. San Martín tuvo que exiliarse, Castelli murió, pero estaba enjuiciado, murió de cáncer, pero estaba enjuiciado. Belgrano terminó con una hidropesía, muriéndose a los 50 años, Claro, se está morían muy prácticamente jóvenes. olvidado. Y así podemos seguir. Moreno en alta mar en condiciones que ya sabemos. Es decir, los tipos que pensaron el país así, no los dejaron pensarlo así. Yo creo que Belgrano es el hombre. Muy bien, vamos a contar que Oso Negro son diseños personalizados en indumentaria y regalería. Nos mandaron esta taza. Esto es lo que hacen con remeras, con varias cosas. Muy lindo, muchas gracias. Están en Instagram, @oso_negro_dp. Saludamos a Diego Ruiz, que es un artista también haciendo estas cosas. Un gran saludo. Vamos a ver el Teina, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos ahora. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu mamá o de tu papá de la infancia? Por razones de relato tengo que elegir uno. En el caso de mi mamá, mi familia era una familia con recursos muy modestos. De hecho, se compró la casa cuando mi viejo ganó el concurso de Doble Pregunta. Es decir, Ah, mira. antes no se podía. Eh, entonces, claro, yo veía que mis compañeros tenían la última revista sí, no viene al caso cuál, pero De la revista la de la última época revistita, qué sé infantil. yo, y yo no podía tenerla. Yo quería el Estanciero, que era un juego así que tenían mis primos y yo no lo tenía. Y mi vieja decía, no, qué sé yo, no se puede, ¿no? Y entonces hubo una ocasión en donde vi pasar al heladero, y tan acostumbrado a que mi madre me dijera que no, ni siquiera fui corriendo para el fondo diciéndole a mi vieja que si me compraba un helado. Directamente no lo hice. Pero cuando el heladero pasó, escucho que mi madre viene con el monedero, sin haberlo yo pedido. Eh, y, bueno, y percibí, siendo muy chico, esto seguramente lo estoy creando con el tiempo y con la adultez, ¿no? Pero percibí lo que significaba para ella, siendo yo Ese día un niño, podía. sí, lo que significaba para ella tener que decir siempre que no. Sí, claro. Ese es un recuerdo fuerte. Mi mamá murió cuando yo tenía 12.
Así que imagínate que este recuerdo es de cuando yo tenía 8 o 9. Es decir, prácticamente es imposible que yo haya tenido ese desarrollo. Sin embargo, no sé si con el tiempo, porque uno reescribe todos los recuerdos, lo recuerdo así, como un gran esfuerzo. El gran esfuerzo para no decirme siempre que no. No es posible decirme siempre que no. Es en cuanto a mi mamá. De mi viejo tengo tantos recuerdos buenos que es muy difícil elegir uno, ¿no? Por razones de narración también tengo que hacerlo. Em, pero bueno, a mi padre eh, le gustaba mucho hacer humor en situaciones inesperadas o incorrectas. Y a mí me causaba mucha gracia que hiciera eso, ¿no? En una reunión muy formal y qué sé yo, él dijera algo, dijera una inconveniencia. Este, no solo él la decía, sino que a mí me causaba mucha gracia, entonces mi vieja lo retaba. Él lo retaba, me retaba a mí, pero sobre todo lo retaba a él, porque me impulsaba a mí a salirme del contexto junto con él. Ese tipo de cosas eran asombrosas de mi padre. ¿Vos sos único hijo? No, tengo 2 hermanos. Ajá. Tengo 2 hermanos y además mayores que yo, de los que además asumieron roles también de ejemplos conmigo, porque son mayores que yo. Y entonces, bueno, viste que los hermanos mayores muchas veces en tu infancia son tus héroes. Bueno, para mí siguen siéndolo ahora, ¿no? Fueron mis héroes en mi infancia y lo son en el presente. Muy bien, ¿alguno de los dos se dedica al arte, escribe, No, no de actúa, manera, canta, no, baila? no, pero los dos tienen grandes capacidades. Incluso uno de ellos ha llegado a tocar el piano. Eh, Tienen grandes capacidades. Yo creo que mi hermano mayor, Hugo, habría sido un buen director de cine. Eh, bueno, simplemente no ocurrió, no se le puso pero bueno, en el camino. Pero bueno, es un hombre que tiene una gran capacidad para analizar el material fílmico de cualquier latitud y de cualquier época. Y, y mi hermano Daniel habría sido probablemente un buen compositor de comedias musicales. Muy bien, te emocionaste un poco, ¿no? Sí, sí, claro. Muy bien. Por Sí. eso traje los pañuelos, por lo Está bien, menos. ahora lo saber. Si fueras invisible por un día, un par de horas nada más, por un día nos vamos a poner menos, ¿qué harías? 2 horas podés hacer muchas cosas. Sí. Supongo que, viste que de todas las obras de H.G. Wells, que entre ese H.G. Wells y Julio Verne inventaron toda la ciencia ficción moderna, el único, el único personaje malo es el hombre invisible. Después la máquina del tiempo, el tipo tiene buenas intenciones en la vuelta al mundo de 80 días, o en Ujú. qué sé yo, o en cualquier obra que veas de Julio Verne o de H.G. Wells, los tipos son buenos y tienen intenciones nobles. El hombre invisible es un hijo de puta. Es un tipo que hace el mal con ser invisible. Yo creo Muy que bien. no es necesario ser invisible, hay que ser visible. Yo no quisiera ser invisible por 2 horas. No Me tendrías quedaría la quieto. curiosidad de ver qué No, ¿por pasa qué me en... tengo que meter en lo que nadie me llamó? No, 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 hay cosas que te yo pueden... tengo, no. No hay que dejar a los demás en su vida y en su intimidad y hay que vivir la propia. Yo creo que si fuera invisible 2 horas me quedaría sentado. Muy bien. Bueno, vamos a Lauría, Estética y Salud. Lauría, estética y salud masculina. Atención personalizada, faciales, corporales y spa. Tecnología de última generación. Instagram, @lauría_estética y salud. esteticalauría.com.ar. WhatsApp 11 34 34 78 54. ¿Cómo ves la Argentina hoy? Yo estoy en conflicto como todos nosotros. Yo siento que he defendido un montón de cosas que están equivocadas y que he atacado un montón de cosas que están equivocadas. Es decir, me cuesta mucho encontrar lo que está bien ahora.
me cuesta mucho defender cualquiera de las banderas que se están alzando, porque le encuentro problemas a todas, ¿no? Entonces no la veo bien. Eh, pero no sé lo que puede pasar en el futuro. Yo no me arriesgo no me No hay que puedo arriesgar no hay que adelantarse. claro, a ver si lo que está sucediendo va a ser peor todavía, o no, o es el camino para que algo cambie. No lo logro ver y me pone bastante en conflicto eso, porque una de las cosas más atacadas en este momento es la cultura. Y, y no lo digo por un acto de resistencia, que eso son palabras vacías a veces. Es decir, yo estoy bastante en desacuerdo con que en los teatros, al terminar las funciones, los actores hablen de lo importante que es estar por la resistencia y por el no, porque la resistencia es otra cosa y porque para defender al teatro hay que ir al teatro, hay que ir a verlo, no hay que hablar. No hay que pasársela acá, hay que ir a ver a los compañeros, hay que ir a ver obras, hay que hacer cosas así. Entonces, no estoy hablando de manera vacía de lo que significa la cultura, sino que este, es complejo, es un mundo, es un momento difícil en donde todos los apoyos que solía tener la cultura penden de un hilo y, y bueno, y probablemente dejen de estar y también eso nos impulsa a todos a buscar otra manera de hacer las cosas y hay veces en que eso es muy difícil o es imposible. Entonces yo me siento bastante en conflicto con cómo están las cosas. Muy bien. Cuando eras chico en tu casa se hablaba de sexo. No, Eso no se hablaba. no, Se aprendía los tumbos. no se hablaba. Ten en cuenta que cuando yo era chico, eh, yo fui chico hasta los 12 con madre y después sin madre. Es decir que, y con una madre que estuvo enferma los últimos 3 años de su vida. Es decir que tenemos que hablar hasta los 9. Yo no percibí La la relación. relación y la presencia de la sexualidad o de la sensualidad entre mis padres, eh, porque uno de ellos estaba a punto de irse. Y eso también fortaleció el Edipo, anda a saber, mi madre se transformó en una especie de santa, siendo que yo tenía una relación difícil con ella. Mi vieja era de las que te pegaban, te daban un cazote Claro. y otra cosa. Entonces, no es que era una persona canonizable para mí. Y sin embargo se murió y eso cambia todo. De pronto su palabra era santa. Yo estudié industrial. Y estudié industrial porque ella lo dijo, antes de morirse. Y yo fuimos todos obedientes. Mi viejo fue, me Claro. crió en industrial, yo soy industrial. Nadie se atrevió a discutirlo eso, ¿no? Entonces vos fíjate el poder que tenía la palabra de tu madre y sobre todo si tu madre no estaba. Eh, qué sé yo. Entonces la sexualidad y la sensualidad en general no formó parte directa de mi infancia, formó parte, como le pasa a todos los chicos, de la curiosidad. Yo recuerdo que con mi papá trabajaba en un cine, y yo, como le pasa a todos los chicos cuyo padre trabaja en un cine, iba a la cabina a ver cómo se montaban las películas, y en mi mundo era ese, había películas prohibidas. Y entonces, bueno, depende de cuál fuera la película, alguna cosa podía haber, porque bueno, decían de esta no es tan grave y qué sé yo, pero yo, digamos, es por el lado del cine que asomó la sensualidad en mi vida. No por el lado de haberla percibido Sí, sí, en mi no, propio claro, no, cuarto, ¿no? tampoco. En otras casas donde estaba la mamá y el papá, tampoco Claro. se hablaba mucho, ¿no? Y que además no se hablaba. No se El hablaba tema de que directamente. aunque ella hubiese seguido, ella es una persona muy católica, católica en un sentido muy estricto y hasta te diría perversamente ignorante, porque ignoraba lo que significaban muchas cosas dentro del catolicismo y que el hecho de transformarme en escritor me obligó a mí a estudiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué significaba no solo la figura de Jesús dentro del catolicismo, sino qué significaba el catolicismo dentro del cristianismo? Y ahí hay una galleta Sí, tremenda y que ella simplemente pasaba por alto porque lo que decía el padre González, que era estaba bien, el claro. párroco de la parroquia de Saavedra, estaba bien.
Entonces, bueno, yo también me encontraba frente a eso y frente a las ignorancias que se repartían a partir de que hubiera alguien con el mando en la familia, como es toda madre, a cargo de mi educación. Muy bien, seguimos. Restaurante Rincón de los Amigos está en Avenida Rivadavia 8327 en Floresta. Mis amigos y yo a veces almorzamos ahí. Saludamos al señor Fabián y a su chef, Ramón, y tienen que, si quieren que le entreguen a domicilio, delivery, tienen que llamar a un teléfono fijo, no se manejan con celulares. 4671-5237. Se come muy rico ahí, comida casera, recomendable. Bueno, seguimos acá con nuestro amigo Papatino. ¿Estás cómodo? Totalmente, ¿Eh? sí. ¿Imaginabas una charla de esta? ¿Imaginabas? La esperaba ¿Ah, la esperabas? esperaba una charla así y la agradezco, sí. Bueno, Como ya te dije, las charlas para mí son... está bien. Bueno saberlo también un día que uno tiene ganas de hablar, lo llama Papatino Claro, y y vengo y charlamos un rato. ¿qué es la vida? Un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Has hecho alguna locura por amor? Sí, sí, ¿Alguna que claro. se pueda contar? Así el Bueno, público te conoce un poco más y dice, mirá lo que hizo, yo hice algo sí, parecido. sí, se puede contar. Eh, yo creo que la más, no sé si puede transformarse en locura, si puede llamarse locura. Bueno, Eh, pero eh, yo preparé para preparar sorpresas para mi mujer, oculté cosas y me arriesgué a que me descubriera. Y en situaciones complejas. Eso es lo que más puedo decir, ¿no? bueno. ¿Cuántos años hace que estás con tu mujer? Hace casi 20. Ah, bastante tiempo. Bueno. ¿En qué etapa de tu vida estás? Estoy en la mejor, desde el punto de vista personal, y no sé en qué etapa estoy desde el punto de vista artístico, porque he tendido a pensar el último tiempo que el talento no es progresivo, que uno no sabe si ya escribió lo mejor, si ya dio lo mejor de sí, y ya está, ya figura, ya está ahí, y lo que tiene por dar son simplemente cosas que no están tan bien como las anteriores. Em, pero aspiro a que lo sea. Y seguramente vos sos un tipo que escribe cosas totalmente diferentes y creo que estás capacitado porque estás muy preparado. No hay que aflojar. Sí, pero eso no tiene nada que ver, porque las cosas que ocurren porque uno trabaja mucho, pero ocurre porque las circunstancias se dan también. Y eh, me ha pasado estar un montón de tiempo persiguiendo una posibilidad, trabajando una imagen, tratando de entender, de desbrozar qué significa una imagen, y después de años no ha quedado en la nada. Entonces hay veces en que tienen que tocarse los electrodos, tiene que haber una ignición ahí, eh, para que se produzca el hecho artístico, y no sé cómo ocurrirá en el futuro. Tengo aspiraciones de que ocurra mejor incluso de que lo que ya ocurrió, pero no Claro. estoy seguro. Bueno, Entonces puedo decir que estoy en un gran momento de mi vida personal y a la búsqueda de mi vida pero artística. eso es seguir viviendo, tener ganas y bueno, la vida te sorprende día a día Sí. y seguramente te va a pasar. ¿A qué no te has animado todavía? A terminar un guión de cine como a mí me ¿No, gustaría. hice, no, no hiciste, Hice, hiciste pero me cine? gustaría terminar un guión como a mí me gustaría. Terminarlo, hacerlo, llevarlo a cabo de pe a pa. Y esto es un problema también porque imagínate que si parcialmente los autores estamos un poco de costado en el teatro, porque
nos tienden a veces a ningunear. En el cine eso En el cine es más es difícil total, porque porque, el guionista es un autor que desaparece. De hecho, hay un excelente libro de Jean-Claude Carrière que se llama La desaparición del guión. Y él cuenta de qué manera se fueron derritiendo los guiones que escribió para Buñuel y para otros grandes, ¿no? Eh, Porque justamente la hipótesis creadora de los directores se hacía cargo de ese guión y en algunos casos los transformaba o los respetaba, pero los transformaba en material visible y eso hacía que la obra finalmente fuera del director. Entonces, a pesar de esto, yo quisiera terminar un guión, porque yo estoy muy atento siempre a los guiones de cine. Incluso he tenido algunas discusiones con algunos escritores incluso. Me dice, ¿viste la película de fulano? Refiriéndose por fulano al director. Y voy a citar un caso ahora que es una película muy reciente que se llama El plan del asesino. La película la dirigió Michael Keaton. Y, y discutiendo con otro autor, me dice, ¿viste la película de Michael Keaton? Y le dije, lo que pasa es que la genialidad de esa película es lo que sucede en la película como consecuencia, y cómo sucede, y con qué palabras sucede, como consecuencia de lo que escribió el guionista, que no es Michael Keaton. Entonces, ¿qué sucede como esto? Como consecuencia, hay que ir a mirar quién es el guionista de una película con más frecuencia, y uno no lo hace. No lo hace ni siquiera uno que es escritor. claro, vos tendrías que dirigir tu película Sí, bueno, y pero yo elegir tu elenco también. no tengo capacidad para dirigir una película, debería aprender a hacerlo. Debería haber pasado más tiempo en set de rodaje del que pasé. Pues yo he visto trabajar a los directores y se vuelven locos. Este, hay muchísimo trabajo el del director y hay que saber mucho. Sí, en definitiva siempre las películas son del director, ni siquiera de los Exactamente. Pero yo actores. quisiera llevar una historia a la pantalla grande. Me gustaría mucho eso. Me gustaría terminar de ocurrírseme y terminar de hacerlo. Lo mismo me pasaba con la novela, pero por impulso de mi mujer también, en el año 2009 yo le estaba contando una historia de un amigo que le había ocurrido una historia rarísima y hacía mucho tiempo que yo quería escribir prosa y me dijo ella, ahí tenés tu novela, cuando le estaba contando esto. Y efectivamente la escribí y gané el tercer premio de Alfaguara, Ah, bueno. que bueno, y fue la única novela que escribí. Es decir, que el asunto de escribir la novela, a pesar de que probablemente, después intenté otras veces y nunca llegué a buen puerto, pero la novela digamos que la escribí. Pero el guión no lo hice. Yo quisiera hacer un guión de un largo, absolutamente basado en imágenes mías, y que ese guión se filmara. Eso, a pesar de que después terminar haciendo la película de otro. Bueno, hasta estoy acostumbrado a eso. Pero me gustaría llevar al cine una historia. Muy bien, vamos seguir con las publicidades, si no Hugo se enoja. Pizzería La Posta, pizza a la piedra en horno de leña, qué interesante, ¿no? Yo he ido a comer ahí. Y una gran cafetería también y muy buena atención. La Posta de Floresta está en Rivadavia 8300 en Cava, ¿eh? Bueno, su Instagram es La Posta de Floresta. Vayan ahí que es un lugar también como íntimo, ¿no? Son lugares chicos donde todo se hace, lo hacen los dueños, es muy ameno. Grupo Moreno Asesores de Seguros. ¿Alguna vez pensaste qué hay detrás de tu bienestar? ¿Qué hay detrás de tu seguridad? ¿Qué hay detrás de tu tranquilidad? Tu productor asesor de seguros. Seguros de automotores, motos, hogar, accidentes personales y vida. Grupo Moreno Asesores de Seguros. Acércate a nuestra oficina en 9 de julio 322, Chuel. Teléfono 02946 44 31 46. Seguimos con acá con el amigo Papatino. ¿A quién le dirías gracias y por qué?
Tengo muchos agradecimientos. La primera es a mi esposa, porque ella me transformó a mí, me transformó en muchísimos aspectos. Me hizo observar más eh, a qué debía estar yo atento y qué cosa debía dejar de lado. Ujú. El segundo es a Ricardo Monti, que fue un autor que a mí me iluminó por lo que escribió y me iluminó por lo que me dijo en las clases que tomé con él. Eh, eh, ha- ha- Generalmente son palabras tremendamente metafóricas las que usó, pero me llevaron a mí a entender que existe una profundidad en lo que uno mismo está planteando que a veces ni uno mismo ve y que es necesario desembarazarse de creer que uno tiene que entenderse a sí mismo totalmente para poder crear. A veces uno tiene que crear sin saber lo que está haciendo y encontrar después, o que otros encuentren después, qué significaba. Y el tercero es a mi padre, porque supongo que es la, la piedra angular desde la cual yo me desarrollé. Eh, es el generador de que en mi vida esté el teatro, esté el cine, eh, y esté el humor como elemento de comunicación, como elemento de charla, esté la camaradería y esté la gracia. Eh, Porque me parece que es una persona que me quiso de una manera muy especial y, y me enseñó que hay muchas maneras de querer también. Por carácter transitivo a mis hermanos, que fueron, como te dije, los ídolos de mi infancia y lo son todavía hoy. Muy bien, tu esposa, tu mujer, ¿a qué se dedica? ¿Ella tiene algo que ver con el arte o...? Ella es profesora de letras. Ah, No obstante, no ejerce como profesora de letras, salvo para enseñarme a mí. Sí. Salvo para estar muy atenta al trabajo que hago. Y después ella es comerciante, tiene un emprendimiento textil que lo tengo con ella, lo tenemos juntos. muy bien. Entonces, de alguna manera hay una sociedad a todos los efectos. Juntos hacemos el emprendimiento y juntos nos dedicamos a ver cuál es la próxima obra, ¿no? O a qué nos vamos, qué zona del teatro vamos a Bueno, está abordar bien, ahora. se van Es, compensando, ¿no? sí, 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 Además hace es unas una cosas, sociedad a todos los efectos. además unas cosas muy ricas que llevaba siempre a los teatros. Bueno, una de las cosas que es una extraordinaria pastelera, pero bueno, justamente hemos decidido, hemos charlando, que había mucha inversión de tiempo en algo que en definitiva ella lo hacía por hobby Sí. y empezó a dedicarle tiempo a muchas otras cosas que antes le dedicaba a eso. Por eso que ahora no lleva tanto como antes, ¿no? Bueno, vamos a San Clemente que nos quedan dos publicidades, ¿eh? Y saludamos también a la gente de San Clemente. Si vas a San Clemente, visita Creativa, Indumentaria Deportiva, calle 1, número 2184. Búscalo en Facebook, Creativa, Indumentaria Deportiva. WhatsApp 02252 529190. Restaurante Puerto Santa Bárbara, abierto todo el año, en el corazón del puerto de San Clemente del Tuyú. Atención a contingentes. Calle 10, número 1270, San Clemente del Tuyú, Argentina. 02252 421 497. Bueno, Enrique, estamos, se nos está yendo el tiempo. Yo Rapidísimo. me Sí. quedaría una hora más hablando Para con la vos. próxima, Va a para haber tu próxima. la segunda invitación. Decime, ¿qué te faltó decir o decirme? Es difícil, fuiste bastante exhaustivo con tus preguntas. Em, Supongo que la causa por la cual estamos hoy acá charlando es que nos conocemos hace un montón de tiempo y en los agradecimientos que me pediste al final no te agradecí a vos y creo que es mi voluntad hacerlo porque, bueno,
mantener los amigos a lo largo de los años es una tarea ardua y nosotros lo hacemos. Sí, son Entonces, muchos años. Entonces fue mi agradecimiento por invitarme a este programa. No, por favor, aparte sos un hombre que tiene mucho, mucho para contar, para decir, así que bueno. ¿Cuándo vuelven con la obra y dónde y todo lo Sí, que tenés que señor. decir? Y cerramos. Teatro Pairo, que está en San Martín 766, justo al lado de Galerías Pacífico. San Martín y Está hermoso Córdoba. ese teatro. Está precioso. Estamos a partir del 14 de febrero, los viernes a las 20 horas, Macedonio, con Jorge Capuzzotti, que hace de Macedonio, Marcelo Sánchez, que hace de Gómez, que es el escritor Beatriz dos Santos, adorable, que es la casera, Nicolasa se llama. El, el vestuario de escenografía es de Julieta Capese, los asistentes en escena son Tomás Alcántara Acevedo y Cheche Ramírez, la música es de Pablo Dacal, y vos decime quién hace la prensa. No, y decime vos al director, Enrique Dacal, que hace Por supuesto, Enrique Dacal es el director. Si no se va a enojar. Bueno, sí, va a ser un placer volver a trabajar con vos, con Dacal, que hemos trabajado varias cosas. A Dacal lo dejaba para el final. Lo dejaba para el final. Bueno, por orden. Bueno, yo la pasé muy bien. Me gustaría seguir charlando, pero charlamos más de una hora. Y bienvenido. Nos vamos. No se enojen, no se peleen. Recuerden que la vida son 2 días y ya pasó uno. Chao. Hasta la semana que viene. Chao.